Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el primer año de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el teórico que vamos a abordar hoy tiene que ver con una técnica que también es una herramienta a la vez que un método, que es la entrevista. La idea es que esto funcione como una guía de elaboración para una entrevista psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta clase, que digamos reviste cierto orden técnico, digamos es una clase más bien técnica, nos sirva a ustedes que están en primer año para planificar, para proyectar un posible trabajo de campo en relación a una entrevista, a la realización de una entrevista. Cómo elaborarla, qué factores tener en cuenta, qué elementos tienen que conocer para poder diseñarla, estructurarla y finalmente con un plan justamente ejecutarla, es decir, llevarla a cabo, hacerla realidad. Nosotros tenemos que entender que en el campo de las ciencias sociales, la entrevista es un método de recopilación de datos muy usado, que tiene además justamente mucha utilidad, no solamente para otras disciplinas científicas, sino que en el propio ámbito de la psicología social es muy útil. Nosotros podemos recabar información para una investigación determinada, podemos recoger datos en el trabajo de campo a través de varios métodos. La entrevista es uno de ellos y es el que proponemos justamente en esta clase abordar. Pero yo les decía, ¿no? Que, digamos, todo operador social tiene en algún momento que enfrentarse a la hora de pensar la realización de una entrevista, porque es algo que nos va a tocar hacer, y no digo que nos va a tocar hacer porque sea una obligación, sino que porque es una herramienta más dentro de nuestro ámbito de trabajo, dentro de nuestras incumbencias, y más de una vez vamos a estar frente a la situación de tener que realizar una entrevista o un trabajo grupal en relación a las entrevistas. Entonces esto es muy interesante y es por eso que necesitamos abordar esta temática en este momento específico del año. Eh, la entrevista es evidentemente una herramienta porque tiene elementos prácticos que nos permiten realizar algo para lo cual nosotros ya hemos previamente elaborado un plan. En ese sentido, como nos permite la realización de un trabajo, es una herramienta. También es una técnica porque para llevarla a cabo debemos seguir ciertos procedimientos, eh, algunas mínimas reglas o normas, aunque vamos a ver que esto no es tan riguroso, pero algunas mínimas normas podemos seguir, buscando justamente llegar a nuestro objetivo de la manera más eficiente. Entonces esto también constituye una técnica. Y por otro lado también es un método, porque en ciencias sociales justamente, un método muy utilizado, porque ustedes saben que detrás de la idea del método, o nosotros decimos método o hablamos de metodología, estamos hablando de un andar, un caminar que está a la base de la palabra meta jodos, es decir, meta más allá o después de, jodos es camino, entonces método vendría a ser algo así como más allá del camino o el trazado de un itinerario o el rastro de una huella, digamos, ¿no? Son todos estos son un poco, puede sonar un poco metafórico, pero es la idea que hay detrás de la palabra método, por lo menos en su sentido antiguo en el griego, que es el asunto de seguir un camino ordenado. ¿Sí? Por eso decimos, por ejemplo, que en las ciencias se manejan con un método, es decir, porque buscan seguir un camino ordenado que nos permita justamente arribar a ese fin que nosotros estamos buscando y que es el fin deseado, justamente. Entonces, a través de la planificación y a través de trazar un itinerario de trabajo, nosotros vamos a estar encaminados en un método. Bien, nosotros evidentemente conocemos lo que es una entrevista, es decir,
cualquiera de nosotros ha visto infinidad de veces una entrevista en televisión, lo ha leído en un diario, en una revista. Pero más allá de eso, que es el conocimiento popular y general de lo que es la entrevista, que todos creemos conocer qué es muy poco probable que una persona que no está interesada en estos temas se pregunte qué es una entrevista. Ahora, como nosotros vamos a utilizarla justamente como una herramienta, una técnica y un método de investigación social, vamos a hacernos esta pregunta que a priori resultaría un tanto obvia. Pero necesitamos hacerla para darnos cuenta de algunas cuestiones fundamentales. Una entrevista, en lo sustancial, siempre constituye un procedimiento dinámico de comunicación. Una comunicación que es interpersonal, entre uno y otro o entre uno y otros. Es decir, puede ser una comunicación con una, dos o más personas. Pero siempre se trata de personas que están conversando entre sí sobre algún asunto. Básicamente, esto es lo que se realiza en una entrevista, un procedimiento de comunicación interpersonal donde se trata, a nivel de la conversación, de un asunto determinado. Siempre está detrás la situación conversacional, es decir, el hecho de que haya un proceso comunicativo de comunicación. Esto sucede en todo tipo de entrevistas, las informales y las formales. Pero, de cualquier manera, nosotros debemos entender que también existe la entrevista profesional, es decir, aquella entrevista que ya sí reviste por sí misma, por el ámbito en que se realiza y por los objetivos que persigue, otro nivel. Pero sin embargo, aunque lo tomemos desde el punto de vista profesional, siempre subyace en la entrevista esta cuestión conversacional, del intercambio, la interrelación entre personas que están en medio de un proceso comunicativo intercambiando información. El entrevistado y el entrevistador. ¿Sí? Uno que busca datos, información, anécdotas, historias, etc. Y el otro que pretendidamente suponemos que tiene las respuestas. Por eso lo tomamos como objeto de estudio y como sujeto de estudio. ¿Sí? Pero entonces decimos que aún en la entrevista profesional también subyace esto de la situación conversacional, que está siempre de fondo y que tiene que ver con el hecho mismo de la situación conversacional, la narrativa que hay entre dos o más personas que se interrelacionan por medio de la charla, la conversación, la comunicación, el encuentro entre unos y otros y el cara a cara, esa situación, esa atmósfera que se va a producir en una entrevista. Pero bien, entonces la entrevista profesional, aunque conserva esta naturaleza de ser una conversación, no puede quedar en el ámbito de la mera conversación, de la conversación informal, sino que tiene un añadido que es la especificidad de la disciplina científica que opera con esta entrevista. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos ámbitos profesionales donde se utiliza justamente la entrevista como método, como herramienta y como técnica, para justamente recabar o recopilar datos, obtener información y, digamos, de alguna manera ir a buscar eso que nosotros ordenada y planificadamente estamos deseando, anhelando y que buscamos como objetivo, como meta. Entonces, la especificidad se la va a dar la disciplina. Hay entrevistas profesionales en diversos campos, ¿sí? No solamente nosotros como operadores sociales pensamos a la hora de elaborar un proyecto, digamos, en abordar la investigación a través de una entrevista. Esto también lo hacen otros profesionales, ¿sí? Trabajador social, esto lo hacen también los antropólogos, por ejemplo, cuando hacen trabajos de etnografía, también lo hace el médico, ¿sí? El psicólogo clínico, etcétera, cuando encara al paciente y tiene que hacer una serie de averiguaciones, de preguntas, en el trato cara a cara, el intercambio, también se realizan entrevistas, es decir, eso se denomina entrevista justamente, ¿no? El preguntar con el ánimo
de adquirir datos, información, etcétera, que a nosotros nos puedan brindar justamente material para nuestro trabajo, para nuestra investigación, para lo que nosotros deseamos saber. Bien, nosotros tenemos que pensar que además de estar de fondo este sustrato conversacional que está siempre, ya sea la entrevista informal o formal, como les decía, además, con la práctica, con la experiencia, una vez que empezamos a realizar un trabajo de este tipo y lo llevamos a cabo, vamos adquiriendo cierta experiencia donde no solo tiene relevancia lo verbal, es decir, fundamentalmente en un intercambio conversacional, evidentemente lo más relevante es la información que obtenemos a nivel verbal, ¿sí? Es lo que nosotros preguntamos, la persona contesta, evidentemente en las respuestas está el meollo ahí de la cuestión, de lo que nosotros estamos tratando de averiguar. Pero sin embargo no es la única fuente de información. Con la experiencia aprendemos que hay digamos, hay toda la atmósfera de la entrevista nos brinda ciertos detalles que nosotros tenemos que estar atentos, que también funcionan, o son funcionales, mejor dicho, a la obtención de datos y de información, que ya es un poco más periférica o es información extra, por así decirlo, que tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la gesticulación, con las miradas, con el lenguaje corporal, etc. Esto también nos brinda pequeños detalles que, si somos observadores atentos, podemos darnos cuenta, ¿no? Que en determinado momento hay incluso tonos de voz que pueden diferir, digamos, que afloren emociones y esto se note, por ejemplo, en el rostro del entrevistado, etc. Todos estos son datos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de hacer una investigación psicosocial por intermedio de una entrevista. Bien, nosotros tenemos que además decir que en la entrevista, siempre estamos hablando de la entrevista profesional, hay al menos tres cosas que debemos considerar. Una de esas tres cosas es la relación. La relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Esta atmósfera que yo les hablaba hace un momento, que tiene que ver con todo un trasfondo que podemos denominar psicoafectivo, que es más bien como una disposición de ánimo que se da entre entrevistador y entrevistado, o que, mejor dicho, debe buscarse, ¿sí? No es que se da, a veces se da porque se da en la situación y se presenta de esta manera, y a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo para buscarlo, ¿no? Que esta atmósfera se genere. Y evidentemente hay fenómenos que son de orden psicológico que van a ir aflorando, ¿sí? Entonces, en el intercambio, en esa disposición de ánimo entre esas personas que están en esa situación conversacional por intermedio de la entrevista, pueden manifestarse entonces estos distintos tonos psicoafectivos que técnicamente en ciencias sociales y por ejemplo en ciencias de la comunicación se denomina rapport. Rapport es una palabra inglesa que, digamos, hace alusión justamente a este fenómeno donde dos personas sienten entre sí, en un momento determinado, tácitamente, sin ponerlo en palabras, sienten entre sí que hay una determinada sintonía, ¿no? Que hay, podríamos decir incluso que se parte de un fenómeno simpático entre ambas personas, entre las personas que constituyen la estructura de entre el entrevistador y el entrevistado, porque pueden ser más de uno, entonces puede haber entrevistados en plural, pero lo importante es que hay una sensación de estar en sintonía, ¿sí? Esto es interesante porque, por ejemplo, ya no desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la comunicación, de la psicología social, sino que, por ejemplo, desde el ámbito del psicoanálisis, autores como Didier Ancier, ¿sí? Que es un autor que nosotros hemos tratado en otras clases, que están colgadas en YouTube, por ejemplo, sobre fantasmática grupal. Didier Ancier, por ejemplo, va a utilizar un término análogo a este término de rapport,
que es el de resonancia. ¿Sí? Son análogos, no son exactamente iguales, pero tienen cierta analogía. ¿Sí? Que es esto de resonar, ¿sí? De estar como en sintonía, de vibrar al mismo ritmo, podríamos decir. Es un fenómeno psicológico interesante que se va a dar o puede darse en toda situación de este tipo de intercambios. Y hay que tenerlo en cuenta porque esto puede incluso subir el tono emocional de la entrevista y generar una atmósfera muy especial, ¿sí? En sentido de la psicología social pichoniana, por ejemplo, hay otro término para esto, que es telé. Telé es una palabra de origen griego que utilizaba ya en psicodrama Jacob Levi Moreno y que tomó Pichon Rivière. Y la telé es, digamos, la predisposición que hay entre dos o más personas a la hora de trabajar juntos o de realizar una tarea. Por ejemplo, en el sentido que nosotros le damos dentro del ámbito del grupo operativo. Bueno, son formas de verlo. Estamos hablando, aunque con distintas palabras, más o menos de lo mismo, en forma más o menos análoga. ¿Sí? La tele puede ser tanto positiva como negativa. Esto sería una diferencia. ¿Sí? Puede darse una situación de tele negativa o de tele positiva, que sería lo más beneficioso. En todo caso, esto apunta siempre a lo conductual. Nosotros no podemos dejar de ver el costado psicológico de la situación conversacional que, digamos, transcurre dentro de la entrevista. ¿Sí? Hay fenómenos psicosociales, psicoafectivos, como decía antes, que están ahí, que nosotros podemos ver. Bien, les decía entonces que tenemos que tener en cuenta que la entrevista tiene esta especificidad que le da el ser una relación, ¿sí? Porque van a suceder todos estos fenómenos. Pero además, como les decía antes, bueno, constituye una técnica porque justamente hay determinados procedimientos a seguir para obtener datos e información que nosotros debemos utilizar de forma técnica. Y también es un proceso. Es un proceso que, digamos, debe mantenerse a lo largo de toda la entrevista, con una predisposición que, digamos, que ayude a mantener el hilo de la entrevista, sea esta de la duración que desea. Es decir, una entrevista puede durar media hora, 40 minutos, una hora o más, pero lo importante es que el tiempo sea un tiempo coherente en el sentido de que el nivel de la entrevista se mantenga de principio a fin, en relación evidentemente con la predisposición del entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Bien, ahora nosotros vamos a ver, por lo menos quiero que veamos tres modalidades de entrevistas. No son las únicas, hay más, pero a nosotros nos alcanza, creo que nos alcanza y nos sobra conocer estos tres modos, estas tres modalidades de entrevista, que son las que a priori nosotros podemos tener a mano al momento de pensar y de proyectar, de planificar una entrevista. Tres tipos o tres modos. Una es la entrevista estructurada, que también se la denomina entrevista formal, que es aquella que de alguna manera está estandarizada, es decir, se realiza sobre la base de un formulario que está confeccionado de manera previa, donde las preguntas ya están establecidas, incluso muchas veces esto se hace en acuerdo con el entrevistado, y esas preguntas preestablecidas que ya forman parte de un formulario se llevan a cabo una tras otra de manera pautada. Están pautadas además de antemano, es decir, por eso está estandarizada esta modalidad de entrevista. Este tipo de entrevistas, las estructuradas, también denominadas formal o estandarizada, nos permitirían, por ejemplo, realizar una entrevista a distancia. En el sentido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, realizar una entrevista a través de email, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Mandarle un email a una persona con la cual no podemos coincidir física ni geográficamente, pero que sin embargo accede a que la entrevistemos. Entonces podríamos confeccionar una lista de preguntas, mandársela y esa persona las contesta una por una como si fuera un cuestionario. Bueno, este tipo de entrevistas son las que se denominan estructuradas.
buscan información específica, porque las preguntas están hechas de antemano, entonces hay una búsqueda específica, podríamos decir sistematizada, y la entrevista entonces se cierra sobre sí misma, por eso es estructurada. Otra modalidad es la entrevista semiestructurada o basada en un guión, también se denomina. Este tipo de entrevistas tiene, digamos, también se hace en base a un cuestionario, pero es menos rígido. Es decir, más que nada se traza, se hace un boceto, digamos, de cuestionario con algunas preguntas centrales y después se deja mucho margen para, digamos, preguntas que puedan ir saliendo a través de la improvisación, ¿no? Es decir, hay un poco más de libertad. Hay 4 o 5 preguntas fundamentales que el entrevistador se prepara porque tiene ganas de realizarlas sí o sí. Es como si uno dijera, bueno, voy a la entrevista con fulano, pero estas 4 o 5 preguntas se las quiero hacer sí o sí. El resto surgirá en la conversación, vamos a improvisar un poco, vamos a ver para dónde va la conversación, etc. Este es el tipo de entrevista semiestructurada, es decir, se puede basar en un guión a manera de un boceto, de un esquemita así muy, no muy riguroso, sino que deje más bien espacio para la contestación libre, para el desarrollo, para que la persona entrevistada pueda explayarse un poco más, contar algunas anécdotas, etcétera, sin dejar de lado algunas preguntitas que son principales y que no queremos dejar de hacer, ¿sí? Y la tercera modalidad es la entrevista que se denomina no estructurada o libre. Este tipo de entrevistas no se apoya en ningún cuestionario, no hay ningún guión previo. Es decir, el mayor peso de la entrevista está puesto en la intervención libre y en la improvisación, en lo que surja en el momento. Es totalmente desestructurada y el entrevistado, digamos, puede ir respondiendo y a medida que va respondiendo se van formulando preguntas en base a lo que está respondiendo y se configura una especie de charla improvisada donde pueden surgir cosas interesantes y por lo general las preguntas que se plantean son preguntas de tipo abiertas, es decir, donde la persona puede dar su opinión más o menos de forma extensa, libre. Y esto también da lugar, por supuesto, a una narrativa que se va a explayar un poco más en lo que tiene que ver con anécdotas, cuestiones personales, biográficas, etcétera, ¿no? Puede ser mucho más distendida la entrevista libre o no estructurada, pero bueno, lo que pasa es que hay que saberla llevar, ¿no? Porque tiene mucho peso puesto en el entrevistado. Y a veces, digamos, podemos no tener de parte del entrevistado o no podemos lograr siempre la predisposición suficiente como para que este tipo de modalidad de entrevista tenga los mejores resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la otra persona que está del otro lado a la hora de contestar es una piedra, entonces, bueno, la entrevista libre resulta dificultosa, ¿sí? Porque es muy difícil lograr lo que uno fue a buscar. Bueno, en definitiva, nosotros debemos lograr que en una entrevista, al margen de que sigamos una u otra modalidad, nosotros debemos lograr que haya un ámbito que sea de lo más agradable, justamente, para que la persona se sienta libre, cómoda. Esto, además, la entrevista constituye, en el momento que comienza, constituye una especie de encuadre, ¿sí? Donde va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre, entonces también tiene sus momentos temporales que tenemos que saber captar. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Bueno, en la práctica, ¿sí? Pero es interesante que la entrevista, digamos, siempre demanda motivación, es decir, el entrevistado va a responder de mejor manera mientras sienta un ambiente agradable, mientras exista ese rapport que decíamos antes. Entonces la motivación es muy importante. También son muy importantes mantener siempre el método de parte de nosotros, que somos operadores sociales,
el método de la observación, ser muy finos observadores para justamente poder, digamos, apuntar a las preguntas que queremos en el momento exacto y aprovechando esos momentos, esos cambios de tono, esos diferentes momentos que pueden ser más o menos emotivos, digamos, esa afinidad, esa empatía que se puede llegar a generar en el ámbito mismo de la entrevista, aprovecharlos. Entonces, tenemos que estar siempre bien afilados con la observación para darnos cuenta de estos momentos. Y también, por ejemplo, hacia el final de una entrevista, también cabe la posibilidad de hacer una estimación. ¿De qué hablo cuando quiero decir que podemos hacer una estimación? Que por ejemplo, cuando es muy normal que al finalizar una entrevista uno, por ejemplo, empiece a hacer preguntas ya en relación a una conclusión, ¿no? Una especie de pasar en limpio lo que se ha dicho ya para terminar. Entonces esto equivale a una estimación, digamos, a una especie de balance, ¿no? De la propia entrevista. Esto es interesante, practicarlo al menos. Bueno, yo a la hora de elaborar esta clase, evidentemente me basé en autores, en autores muy, muy reconocidos en el ámbito de la investigación social, etc. Yo por mi parte tengo una pequeña, una mínima experiencia humilde entrevistando. He tenido la oportunidad de presentar en una charla abierta y entrevistarlo por unas largas 2 horas prácticamente a Alfredo Moffat, por ejemplo. Fue una experiencia muy, muy buena y bastante multitudinaria. También he tenido la posibilidad, por ejemplo, de asistir al estreno del documental El Francesito, que es un documental medio biográfico sobre Enrique Pichón Rivière, y de participar de una especie de cine debate que se armó después del estreno, donde tuve la oportunidad de conversar con el director del documental, Miguel Coan, con la señora psicóloga social Ana Quiroga, la última pareja que tuvo Enrique Pichón Rivière. Es decir, he tenido esa suerte, ¿no? de charlar con estas personas y tener una mínima experiencia. Luego también, ya se van a cumplir casi 2 años, he tenido la posibilidad de entrevistar a Joaquín Pichón Rivière, otro psicólogo social importante, ¿no? Más allá de ser el hijo de Enrique Pichón Rivière, tiene una carrera ya de por sí muy interesante y fue también una muy, muy linda experiencia. Pero mi experiencia, bueno, es pequeña, es humilde, pero he tenido estas posibilidades. Esto también me ayudó a elaborar esta clase con lo que yo he experimentado, he vivido, y también con la parte teórica, ¿sí? de personas muy importantes en el ámbito de la investigación social que han trabajado la temática de la entrevista en profundidad. Ahora yo les quisiera mostrar, para ver a modo de ejemplo, una entrevista que se hizo ya hace prácticamente unos 10 años, que le realizaron a Alfredo Moffat, justamente, y que nos va a resultar interesante a modo de ejemplo de esto que hemos hablado, para ver, digamos, la atmósfera que se genera, la estructura que hay, que evidentemente nosotros tenemos que notar, ¿sí? En relación a esta entrevista. Es una entrevista corta, son fragmentos, son unos minutos, así que los invito a verlos a modo de ejemplo y luego continuamos. Yo de chico ya me gustaban, la locura me fascinaba, ¿no? Vengo de familia cargada, familia inglesa cargada. Tengo un primo esquizofrénico, pero bien esquizofrénico, que lo hicieron mierda, hablando en criollo, en el Borda. Le hicieron insulina, electroyodo, de todo y lo dejaron vegetalizado. Entonces yo tengo una cuenta personal con la psiquiatría esta organicista, represiva, ¿no? Por eso tengo tanta energía para denunciar eso. Y puedo hacer muchas cosas, muchas cosas. Entonces el tema es que me interesaba de chico. Chico el tema. Mi padre quiso ser ingeniero civil y yo tuve que hacerme toda la carrera de arquitectura. Tuve que recibirme un arquitecto, que no me gustaba. Yo me había cambiado a medicina, bueno, esas cosas que pasan en la vida, viste que los padres a veces son un poco insistentes, ¿no? Y entonces, pero yo cuando me recibí empecé a trabajar
en manicomios, estudiando de abajo, después con Pichón, con Fiasqué, con Ulloa, con Pavlovsky, con todos, y toda Latinoamérica. Hice un libro que se llama Psicoterapia del Oprimido, un libro importante, y muchos otros libros más. El último es Terapia de Crisis, la emergencia psicológica. Y me hice yo soy cura vida, porque la vida es el problema, no es un aparato psíquico, la vida es una historia. Para la filosofía existencial, que es la que Pichón estuvo trabajando al último antes de morirse, para sustituir la otra filosofía que es bíblica, la que se basa Freud, toda la castración, el Edipo, etcétera, que son problemas de la pequeña burguesía. Para todo eso, el sostén filosófico es la filosofía existencial, que la identidad es una historia, somos una historia que la queremos continuar, entonces el tema es el proyecto de vida. Yo no soy para atrás, soy para adelante. Lo de atrás me sirve para construir adelante, pero lo que me interesa a mí es lo que me va a pasar, no que me pasó. Psicoanálisis es revolver la polenta, revolver la polenta. 20 años de psicoanálisis. Y a veces tampoco trae cambio, porque no hay digamos, la preocupación por el cambio, ¿no? Sino por el esclarecimiento. Uno que se orina en la cama, en Bresis, se analiza 2, 3 años, 4. Y sabe por qué se orina, pero se sigue orinando. Entonces el tema es dejarse de orinar. Nosotros por eso el tema es proyecto y el cambio que pueda ejercer la vida, que no tenga mutilaciones. Toda enfermedad lo que hace es mutilar una función. El fóbico se le mutila el afuera. El que tiene una fobia, digamos, sexual, mutila a su pareja. El que tiene miedo de morirse, mutila su futuro. Toda patología mutila una función de la vida. Ustedes saben que todas las noches nos volvemos locos nosotros, porque el sueño es loco. En el sueño no hay categorías lógicas. El sueño vos volás, hay parientes que vienen que están muertos y vos los saludás, es decir, es loco. Porque es lo que se llama organización primaria de la mente. Y si tenemos una pesadilla, es una locura paranoide, ¿no? Entonces también se puede definir a un loco como alguien que está en una pesadilla, está dormido pero igual camina. Es como si estuviera despierto y está en una pesadilla. Y no puede comunicarse, ¿no? Esa es una definición bastante clara de lo que es la psicosis, ¿no? Pero el psicótico está en otro lugar, está ahí, no está ahí, está en otro lugar, está en otra cosa. Vos sos otro, vos sos un doble de otro, en general es. Y bueno, y se puede, sí, a través del diálogo, siempre es esto. El bancadero es para neurosis, que se trabaja en grupos, llamábamos grupo mateada. En 28 años pasaron 40.000 pacientes, que eran crisis de clase media, digamos, neurosis. Y después tenemos nosotros la cooperanza en el manicomio, en el fondo del Borda, que trabaja con psicóticos, pero trabaja con el concepto de comunidad terapéutica, donde todos juntos nos ponemos como los indios en rueda, y cada uno dice lo que siente. Entonces socializan, comparten eso. Es algo así como compartir el delirio, pero el delirio cuando se comparte deja de ser delirio, porque ya es comunicación. Bueno, un manicomio es una institución oficial que tiene como fin terminar con una persona, con la última parte de racionalidad que le quede, convertirlo en un paciente vegetalizado. Es decir, es una máquina, un depósito de locos para ser loco del todo. Es el abandono, porque en el manicomio están la gente tiradas ahí en cualquier lugar, sin tarea, sin afecto, sin tarea. Y la vida es amar y trabajar. Lo dijo Freud, el viejito. Entonces la terapia siempre es grupal. Es absurdo que la terapia sea individual. Ninguna terapia, digamos, de tradicionales, folclóricas, es individual. Es un invento de la pequeña burguesía.
invento del individualismo pequeño burgués, del individualismo. De a uno en competencia con el otro. Mirá qué lindo mundo, el que hemos, por eso. Y eso es lo que lleva a la soledad. La cultura criolla es una terapia, porque es familiar y grupal y solidaria. Cuando yo era joven, hace muchísimos años, ¿no? Tengo 76, cuando yo era joven no había ni droga, ni violencia, nada, porque había vecindario, había familia, había estructuras. Un psicólogo se moría de hambre en aquella época, no existían. Había siempre una tía solterona que hacía de psicóloga. La familia era contenedora. Si alguien está en un pozo negro, se siente en un pozo negro y profundo, en la depresión, no le puede decir, salí del pozo porque afuera brilla el sol. No, tenés que meterte en el pozo, ahí hablar con él y decir, ¿por qué no salimos juntos? ¿No? ¿La familia cómo se produce? Por un hecho muy ancestral, que es entre un hombre y una mujer, sucede un pugilato muy intenso, que da lugar al orgasmo, y ese da lugar al embarazo. Ahí, 2 se hacen 3, se hacen 4, se hacen 5, se van a una familia, sí. Lo que pasa es que la primera baja de la enfermedad mental es el sexo. El esquizofrénico no, digamos, no tiene ninguna posibilidad de sexo. Se puede ir adquiriendo, pero una de las principales mutilaciones es la sexualidad, en la depresión, en la angustia, en las fobias, en el miedo en general, porque es el vínculo. El sexo es el vínculo más profundo entre un hombre y una mujer. O entre 2 hombres y 2 mujeres, no voy a estar ahí, no soy prejuicioso. Bien, entonces ahora continuamos, ¿no? Después de este fragmento. Ahora, los ámbitos de aplicación de una entrevista psicosocial pueden ser variados, ¿sí? Existe la posibilidad del uno a uno, es decir, entrevistador-entrevistado, pero a nosotros lo que nos interesa justamente es el trabajo grupal. Entonces, por el momento, esta situación del uno a uno la vamos a dejar entre paréntesis, pero evidentemente para una investigación que tenga que ver con la realización de una entrevista, lo ideal a la hora de planificar una acción de este tipo sería, por ejemplo, buscar una personalidad de relevancia, que tenga experiencia, ¿sí? Un psicólogo social que estén trabajando ya hace mucho tiempo, que a ustedes les resulte enriquecedor justamente entrevistarlo. Para el crecimiento, ¿no? Para aprender de una persona que ya está en el campo desde hace tiempo, que está trabajando, etc. Eso sería lo ideal, pero evidentemente hay muchos otros ámbitos. Se puede realizar una entrevista, por ejemplo, a una institución, es decir, acordar la realización de una entrevista en un ámbito institucional o una organización. Puede ser educativa, puede ser de salud, etcétera, que cumpla una función social, digamos, en la comunidad, que tenga un rol social importante, sin olvidar nunca que nosotros, como operadores sociales, también formamos parte de una situación social, ¿sí? También somos sujetos situados, incluso dentro de la entrevista. Es decir, que muchas veces el transcurso de la entrevista y su resultado final también tiene que ver con este entramado donde nosotros también formamos parte, ¿sí? Esto es importante. Ahora, las pautas que habría que tener a la hora de realizar las preguntas, bueno, esto es algo, digamos, difícil de dar una especie de receta o de preguntas modélicas, por decirlo así. No existe en realidad, digamos, una estructura de preguntas ideales que yo les pueda pasar y decir, bueno, estas son las preguntas ideales para realizar. No, en realidad eso se confecciona en relación a lo que se pretende averiguar, sobre los datos que se quieren recabar, etc. Eso será motivo de la planificación en sí. Lo que sí se puede dar es que debemos tener algunas pautas que tienen que ver con esto temporal que yo había mencionado antes, que es que una entrevista, digamos, reviste la misma situación que nosotros vivimos, por ejemplo, en el grupo operativo, que denominamos encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del ámbito de la entrevista
apenas empieza, es decir, en su mismo comienzo, en su génesis, la propia entrevista tiene una estructura que debe tener un comienzo, un desarrollo y un cierre. ¿Sí? Esto le da a cualquier acción que realizamos este marco temporal, ¿no? De inicio, desarrollo y cierre, que de alguna manera nosotros debemos manejar para poder llevarlo a cabo, debemos desarrollarlo. Nuestras preguntas deben apuntar además a que esto se dé, a que haya una pregunta inicial, por ejemplo, para romper el hielo, y posterior a esta pregunta se dé el desarrollo, el cuerpo, digamos, el cuerpo narrativo de mayor importancia dentro de la conversación que confiere a la propia entrevista, y buscar, según la valoración y según la reflexión que podamos encontrar en el propio desarrollo, apuntar hacia un cierre. ¿Sí? Que este cierre puede ser, como yo les decía antes, eh, digamos, a modo de conclusión, que puede ser incluso valorativo, es decir, como si fuese un balance, ¿no? De lo que acabamos de charlar en este rato, ¿sí? Supongamos. Y bueno, como les decía, las preguntas a realizar en una entrevista no se puede dar una especie de receta, ¿no? de las preguntas ideales, pero sí hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuestiones básicas, además que algunas son muy de sentido común, pero vale la pena mencionarlas, como por ejemplo demostrarle al entrevistado mm, que hay cierta identificación con él. Por ejemplo, si es una personalidad del mundo de la psicología social, evidentemente nuestro ánimo, nuestra alegría en ese momento debe manifestarle a esta persona una cierta identificación, ¿sí? Que estamos más o menos en una misma línea. Siempre el trato amable, cordial, hacer sentir al entrevistado seguro, cómodo, ¿sí? Porque es muy difícil llevar adelante una entrevista en una situación de estrés, ¿no? De incomodidad. Tratar de no interrumpir, es decir, dejar que el entrevistado hable, que se explaye, eh, o digamos, tratar de cortar lo menos posible, no hacer sobre preguntas sin que la persona haya terminado de cerrar la idea, etc. Formular siempre preguntas que sean claras, precisas, comprensibles, sin enredarnos, no hacer esas preguntas kilométricas que al final encierra una mini pregunta, que cuando llegamos a ese punto ya se perdió, ¿no? El hilo de la conversación, etc. Eh, que las preguntas no estén cargadas de cuestiones peyorativas ni embarazosas, digamos, que no constituya esto una posible ofensa, evidentemente, ¿no? Esto sería como una macana, digamos, ¿no? Al momento de preguntar que suceda esto. Actuar con la máxima espontaneidad y franqueza que no sea posible. Eh, bueno, evidentemente, escuchar, la escucha, ¿no? Estar atentos, demostrar profesionalidad y atención, ¿sí? No estar distraídos, porque justamente nosotros, si vamos a llevar adelante una entrevista, somos los interesados, entonces demostrar, ¿no? Atención, profesionalidad, etc. Aunque no seamos profesionales, en ese momento nosotros tenemos que tener una actitud psicosocial que es la de ponernos en orden a la función que estamos cumpliendo, es decir, tomar el rol, hacerse cargo del rol en ese momento, ¿sí? Que ustedes saben que hay roles que son de una situación particular, donde tomamos, asumimos un rol que va a ser por un tiempo determinado, por ejemplo el tiempo que dure la entrevista. Durante ese tiempo nosotros asumimos el rol de entrevistador, como si fuéramos periodistas, digamos, como si fuéramos una persona, digamos, que está cumpliendo un rol y una función específica en ese momento. ¿Sí? Esto es tomar el rol, hacerse cargo del rol, para luego después correrse, ¿verdad? Porque llega un momento en que la entrevista termina y uno tiene que correrse del rol que tomó momentáneamente. Evitar actitudes falsas o tomar poses, ¿no? De personaje, etcétera, porque el protagonista es el entrevistado. Bueno, no rebatir las contestaciones, es decir, la persona contesta algo y nosotros no estamos de acuerdo, a lo sumo realizar una pregunta inteligente que digamos que sea subsidiaria a la pregunta anterior, pero no hacerse los vivos, digamos, ¿no? Esto
digamos, dejar de lado las preconcepciones que uno pueda tener para dejar que el entrevistado pueda explayarse, más allá de que a veces lo que escuchemos no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Bien, ayudar, por ejemplo, a aclarar algún concepto cuando la contestación no ha sido lo suficientemente clara o nos resulta oscura, ¿no? Por ahí nos contestan algo que a nosotros nos resulta en ese momento que nos dejó en el aire, un poco de oscuridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, repreguntar sobre eso también es una forma. Bueno, no apurar las respuestas, evidentemente, no demostrar ansiedad, siempre escuchar y, digamos, mostrarnos deseosos de oír, ¿sí? Y bueno, evidentemente a veces las respuestas pueden atravesarnos, ¿no? Emocionalmente. Y bueno, para esto nosotros debemos tener la distancia óptima necesaria para no caer en esas, digamos, en esa situación de contagio emocional, ¿sí? Mantener la distancia óptima siempre es una, digamos, es una buena herramienta para poder tener la situación más o menos controlada a nivel profesional. Bueno, los materiales que nosotros pudiéramos utilizar en una entrevista. Esto tiene que ver como de qué manera llevamos el registro. La entrevista debiera registrarse de alguna manera. Bueno, algo clásico, ¿no? Sería, por ejemplo, anotar, ¿no? Tener un anotador. Pero hay un problema con esto del anotador, de tomar notas. Tomar notas puede jugarnos en contra en relación a la fluidez que nosotros buscamos en la entrevista, ¿no? Además puede llegar a distraernos, porque en la ansiedad de tratar de escribir todo, podemos perder esa atención que necesitamos para cada momento, podemos, digamos, distraer la escucha. Entonces, no sería la mejor manera tomar notas. Una buena manera de registrar la entrevista sería grabarla. Pero bien, con una grabadora, con un celular, con el elemento que sea, grabarla requiere siempre de la anuencia del entrevistado, es decir, que el entrevistado sepa que va a ser grabado y que nos dé, evidentemente, su permiso, ¿sí? Otra forma que requiere una logística ya diferente, que es más complicada, sería, por ejemplo, filmarla. Pero bueno, esto requiere justamente otra logística, otros elementos, podría resultar incluso más costoso. Además, a nivel técnico hay que tener mucho cuidado con el sonido, con la iluminación, porque la entrevista puede ser muy buena, por ejemplo, puede ser muy buena en cuanto a las preguntas y las respuestas, en cuanto al contenido, pero si, digamos, tiene el nivel técnico es defectuosa, por ejemplo, una pésima imagen, un mal sonido, entonces esto lo arruinaría. Entonces esto requiere mayor elaboración. Eh, pero bueno, de alguna manera registrarlo. Aprovechar, si la entrevista es grupal, que es así como nosotros deseamos que sea, aprovechar para designar a un compañero o compañera del subgrupo para que, digamos, tome el rol de observador. Esto sería interesante para que, además de efectuar la entrevista, quede registrada en una crónica del estilo de la que nosotros utilizamos en el grupo operativo, ¿sí? La persona que lleva a cabo la tarea de observador. Este observador podría ser silente o podría ser participativo, es decir, podría además efectuar preguntas. Esto nos lleva a hablar de la entrevista grupal, que es algo interesante que tenemos que tratar porque la entrevista grupal tiene una dinámica un tanto diferente a la entrevista mano a mano entre dos personas. Bueno, si nosotros pensamos en una entrevista a realizar, tanto como si pensamos en una entrevista que nos realizarían como parte de un grupo, debemos tener en cuenta algunas cuestiones que hacen a lo grupal, al fenómeno grupal. En primera instancia, el tamaño del grupo y la cantidad de gente, la cantidad de componentes del grupo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si el grupo es numeroso, nosotros debemos encontrar la forma de que todos participen y que además haya una pretendida y una buscada horizontalidad que nos permite a todos estar, digamos, equitativamente al mismo nivel o de la misma manera frente a esta tarea,
sin perder la verticalidad de cada uno de los integrantes del grupo. Ustedes saben que cada uno de nosotros, como componentes de un grupo, tenemos nuestra personalidad, nuestra propia forma de ser, etc. Y a la hora de trabajar grupalmente, lo que buscamos es una horizontalidad que no es una homogeneización del grupo, es decir, no es convertir a todos en personajes idénticos, sino que es, digamos, pretendidamente ponernos todos a un nivel en que podamos todos participar y tener voz y tener acción en la tarea que estamos realizando. Ahora, a la hora de encontrarnos frente a un grupo numeroso, un grupo amplio, de los que se denominan en psicología social como grupo amplio, nosotros tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, una tarea como la entrevista. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por cuáles cosas podemos optar? Bueno, podemos utilizar dinámicas grupales que nos permitan llevar a cabo la tarea de la entrevista a nivel grupal. Una modalidad, evidentemente, que es la más utilizada es separar al grupo amplio en subgrupos, para que trabajen en subgrupos. Ahora, los subgrupos deben estar, de alguna manera, controlados para justamente, porque dividir a la gente en subgrupos no significa simplemente, digamos, fraccionar el total para configurar distintos grupitos y que estén cada uno ahí a la deriva, perdidos y distraídos haciendo cualquier cosa. No, digamos, dividir a la gente en subgrupos lo que nos permite es, de alguna manera, fraccionar el trabajo, armar células, ¿sí? Que son esos subgrupos que van a trabajar en forma separada, pero con la misma tarea para todos en general. Estos subgrupos se les puede dar dinámicas grupales para que arranquen el trabajo, como por ejemplo podría ser un breve juego de desempeño de roles, por ejemplo, ¿sí? Donde uno o unos hagan de entrevistados y otros de entrevistadores, formulen algunas preguntas y luego cambien de rol. Incluso a veces esto se puede hacer cambiando a determinadas personas en otros subgrupos, es decir, cambiando los componentes de los subgrupos, cada un tiempo regular, ¿no? Este es un juego de desempeño de roles muy utilizado, ¿sí? Unos juegan de alguna manera a ser entrevistados, otros entrevistadores, después cambian, etc. Otra forma es, bueno, hay muchas dinámicas grupales, ¿no? Se puede hacer el típico método de Phillips 66, ¿sí? Que es dividir a la gente en subgrupos. Técnicamente serían grupos de 6 para que trabajen un tema en 6 minutos, por eso se denomina Phillips 66. A veces no existe la cantidad suficiente como para que sean 6 personas en subgrupo y a veces el tiempo de 6 minutos puede no ser un tiempo óptimo. Pero lo importante es que la gente trabaje en subgrupos con esta misma tarea y puedan llevar adelante un trabajo de práctica, por ejemplo, en el grupo operativo, a manera de juego, a manera de intercambio de roles, etc., para ir practicando, ¿no? Qué harían en una entrevista, qué clase de preguntas formularían. Y también es un juego, ¿no? Es un juego que también incluye, digamos, elementos de psicodrama, ¿no? Porque podrían, por ejemplo, las personas entrevistadas, digamos, no hacer de sí mismas, sino que podrían actuar y hacer de otras personas, etc. Esto brinda muchas posibilidades. La cuestión es que, evidentemente, las entrevistas se pueden hacer de forma grupal. Puede planificarse una entrevista donde nosotros vamos a una institución, por ejemplo, en grupo, en un subgrupo, por ejemplo, de 3 o 4 personas, por decir un número. Entonces, esto ya le daría a la entrevista un carácter grupal. Ahora, lo importante es que en ese grupo, de forma participativa, todos, digamos, puedan justamente ser de la partida, es decir, que todos tengan participación, que todos tengan voz. Para eso se requiere que justamente la entrevista sea algo planificada, ¿sí? Por lo menos utilizar de las modalidades que hemos visto, por lo menos utilizar la semiestructurada, es decir, ir con un boceto, con una guía central de 4 o 5 preguntas y después dejar espacio para la improvisación, pero ir con un plan, ¿sí? Sería muy difícil hacer una entrevista libre si se trata de una entrevista grupal, aunque podría hacerse, pero digamos tiene mayores dificultades.
Lo importante en una entrevista grupal es que todos tengan participación, y si hay una mínima planificación previa, entonces esto puede llevarse a cabo. Tener cuidado de no pisarse, ¿sí? De no contradecirse, de que no haya ahí una pugna por, digamos, personalista, por sobresalir, sino que llevar a cabo la tarea de una forma planificada, habiendo trazado un proyecto previo en el cual podría utilizarse la modalidad de entrevista semiestructurada que vimos hace unos minutos atrás, por ejemplo. Bien, esto en líneas generales es lo que digamos, yo quería mostrarles, aunque me gustaría que, digamos, antes de finalizar veamos otro ejemplo. ¿Sí? En este caso es una entrevista realizada a Joaquín Pichón Rivière y a un grupo de psicólogos sociales y de trabajadores del ámbito de la salud mental. Es un fragmento, son unos minutos, y podemos verlo también a manera de ejemplo, para que ustedes tengan una idea también más cabal de lo que constituye una entrevista en el ámbito que a nosotros nos interesa, que es el ámbito de la psicología social y en este caso de cómo se trabaja en una situación donde hay internos en una comunidad de salud mental. Vamos a ver este ejemplo y luego de esto cerramos, ¿sí? Vamos a ver. Mi nombre es Joaquín Pedro Pichón Rivière, soy psicólogo social, egresado de la primera escuela de psicología social, tengo un posgrado en comunicación en Berkeley y una en Wharton. Mis áreas son la comunicación, por un lado, la investigación y la psicología social, básicamente dentro de la Asociación de Psicólogos Sociales. Mi hermano Marcelo dice que una característica que tenía nuestro padre es que podía mirar la locura a los ojos. Mi nombre es Claudia, soy coordinadora psicológica general del Frente de Artistas del Borda y coordinadora psicológica del taller de música. Y uno si va a un pabellón de crónicos ve que casi parecen muchos de ellos entes que deambulan y el hospital termina funcionando como un asilo. Pensando en esto es que nosotros formamos los talleres, son talleres artísticos y en los cuales partimos de la posibilidad de poder a través del arte que la persona vaya recuperando sus capacidades creativas, sus capacidades expresivas. Nosotros tenemos 11 talleres, cada taller se dedica a una disciplina artística particular. La idea es compartir de forma grupal como para poder trabajar el lazo social y que la persona pueda ir recuperando esos lazos sociales, en realidad que los podamos ir recuperando todos, porque justamente una de los objetivos es desmanicomializar, y desmanicomializar lo tenemos que hacer todos, que tiene que ver con romper los muros del hospital, pero con poder romper los muros internos que tenemos, y nosotros también empezar como a recuperar lazos con el otro, o sea, rompe con este imaginario social de la locura. Y esto lo vemos porque en general aquellos que se acercan o que tienen la posibilidad de ver por primera vez una obra, sea de la que fuera, desde obra plástica, de fotografía, de música o de teatro, se sorprenden porque no esperan ver algo de calidad artística. Muchas veces nos han dicho es una obra que se podría presentar como cualquier otra, como si de entrada podríamos pensar que no. Y por otro lado, a esta persona que está haciendo el proceso artístico en el taller, le devuelve una imagen de dignidad, ¿no? Le devuelve la mirada, le devuelve el reconocimiento de artista, no ya como un loco paciente hospital y todas estas cuestiones que en general es lo que más lo nombra, sobre todo en pacientes que están internados durante muchos años, sino que le devuelve una mirada de reconocimiento por el arte que está produciendo, que es valorado por el otro. Porque nosotros pensamos al arte como una herramienta de lucha, una herramienta de desmanicomialización.
podía mirar la locura a los ojos. Una vez por mes, los miércoles, él nos llevaba a pasear al hospicio. Quiere decir que realmente no solamente la podía mirar a los ojos, sino encontrarla como cotidiana y eventualmente no peligrosa, porque llevar hijos de 6, 8 o 10 años como paseo, por lo menos los que veíamos nosotros como hijos menores, eran internados que circulaban en ese espacio y bueno, a veces le hacían chistes a mi padre o a los ayudantes, que yo, por ejemplo, vos sos el hijo del doctorcito, te vamos a matar. Dice, no, los del doctorcito no, pero obviamente mi padre se disfrutaba viéndonos muertos de miedo a nosotros. La verdad, estaba seguro que no nos iba a pasar nada, pero nosotros no estábamos tan seguros. A los inspirados y sus lugares donde viven. Obviamente son todos locos. Esto me lo regaló porque yo me hice una casa con tranvías. Entonces, también esta cosa de poder construir, él construía cosas, podía inventar cosas, que la locura no fuera una cosa mala, sino como una energía. Yo creo que él también tenía miedo de volverse loco. Yo tengo miedo de volverme loco. Cuando me lleno de cosas o sufro demasiado por algunas cosas y digo, no, es un nivel de sensibilidad que siento que papá tenía y que a veces necesitaba aplacarlo. Yo creo que la locura para papá era también un aspecto creativo. Primero porque la reacción del enfermo podía ser imprevista y el imprevisto era también un acto creativo. Y si yo siento que papá tenía una virtud enorme, era para poder crear estructuras de abordaje en el momento, digamos, ¿no? O sea que bueno, otra de las muy conocidas, que creo la vi escrita en varios lados, era, él tenía un paciente todavía con pasaje ida y vuelta, neurótico, pero vivía obsesionado de que lo iba a pisar un tren. Entonces estaba en el diván y le decía, doctor, va a venir el tren y me va a pisar, me va a pisar y me va a destrozar, y ahora está por llegar el tren, entonces un día Pichón, cuando venía el tren, se le tiró encima y dice, rajemos que viene el tren, y se le tiró, lo tiró al suelo, y quedó abrazado a su paciente en el suelo, y el paciente lo miró y dijo, ¿y el tren? Y ya pasó, no nos pisó. Es que, bueno, nunca más volvió a hablar del tren, porque digamos, lo que hizo fue Pichón es meterse adentro de esta locura armada y lo desestructuró. Bien, bueno, ya estamos de vuelta. Entonces esto para ir cerrando, aunque digamos, no quiero, digamos, abordar este cierre como si fuera a modo de una conclusión, porque en realidad esta técnica, que es al mismo tiempo un método y una herramienta, lo importante, además de saber de qué se trata y de tener algunos elementos fundamentales, que es más o menos lo que quisimos mostrar con esta clase, lo interesante, digo, es llevarlo a cabo. Planificarlo para llevarlo a cabo. Practicarlo, por ejemplo, en el grupo operativo, a través de dinámicas grupales, con la ayuda, por ejemplo, de la coordinación, que evidentemente va a ayudar y mucho. Y tener en cuenta que la planificación de una entrevista siempre requiere algún esfuerzo, ¿no? Sería como de preproducción, digamos, ¿no? Contactar al entrevistado, a la institución, buscar el vínculo, la manera de llegar a ellos, diseñar y formular las preguntas. Esto siempre requiere una mínima investigación, ¿sí? De la personalidad, por ejemplo, si vamos a entrevistar a una personalidad del ámbito de la psicología social, investigar un poco, ¿no? Su trayectoria, su currículum,
su trabajo, etcétera, para ir con algunas preguntas que se puedan realizar, porque claro, no podemos ir en blanco, ¿no? Sin saber absolutamente nada de la persona. Entonces, investigar un poco y tener una idea de qué es lo que vamos a buscar, porque lo interesante de, digamos, de planificar una entrevista es ir a buscar esa información que nosotros vamos a recopilar, pero sí, pero ¿qué información? ¿Qué datos? Si eso lo sabemos de manera previa, es decir, si sabemos qué es lo que buscamos, nos va a ser mucho más fácil armar un trabajo en relación a aquello que buscamos y deseamos, para luego finalmente, si las cosas salen de la mejor manera, obtenerlo. Esto, bueno, les puede resultar una experiencia de trabajo de campo muy interesante, requiere mucho de la creatividad de ustedes, y el simple hecho de, digamos, de tratar de realizarlo, confeccionarlo, armarlo, planificarlo, ya es una experiencia en sí misma. Así que yo los invito a que lo hagan, que traten de hacerlo. Yo les voy a dejar, además del correspondiente teórico que ustedes van a tener, donde hay también una bibliografía que ustedes, digamos, podrían consultar, les puede llegar a servir. Además de esto, yo les recomiendo enfáticamente que lean este libro, que es Conversaciones con Enrique Pichón River sobre el arte y la locura, de Vicente Cito Lema. Es un libro muy recomendable, que además está hecho, digamos, en base a entrevistas, porque lo que hizo Vicente Cito Lema, psicólogo social y periodista muy reconocido, lo que hizo él fue tener sesiones 2 veces por semana con el doctor Enrique Pichón Rivière, y en base a esas conversaciones grabadas en cassette, luego él confeccionó este libro que fue construido a dos voces, ¿no? Justamente, ¿no? Entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Sí? Justamente este es un libro que nos serviría mucho, no solo para adentrarnos en la vida y obra de Enrique Pichón Rivière, porque este es un libro fundamental, donde se tocan desde temas biográficos hasta temas teóricos muy importantes, fundamentales del corpus, digamos, argumental de Enrique Pichón Rivière y su teoría. Además para eso, digo, es muy interesante en relación a esto que acabamos de ver en las entrevistas. Al margen de esto, el teórico en sí mismo va a tener dos anexos. ¿Esos anexos de qué se tratan? Son dos modelos de entrevistas, una hecha también por Vicente Cito Lema, pero que no está en este libro, sino que es una entrevista aparte a Enrique Pichón Rivière, y otra entrevista, a modo de ejemplo también, que le realizaron hace unos años a Joaquín Pichón Rivière, en otra institución. ¿Sí? Las van a tener en forma de anexo para poder justamente tenerla a mano como modelo, donde ustedes van a ver ahí claramente las preguntas, las contestaciones, y de qué manera se llevan a cabo, etc. Bien, bueno, espero que tengan un buen tiempo de trabajo con esto, que lo puedan llegar a realizar, y bueno, nos veremos en una próxima videoclase. Los saludo, que estén bien y muchas gracias. Chao, hasta luego.